Arratsaldeon. Bueno, la ley de vivienda es una foto de urgencias electorales, como ha dicho hoy Aitor Esteban. Bueno, yo creo que la ley de vivienda es una ley que ha llevado negociándose toda la legislatura, precisamente porque es un tema muy complejo y porque es un tema donde nadie quiere dar pasos en falso, porque llevamos décadas sufriendo una lectura del mercado inmobiliario que hace que la gente esté siendo expulsada de sus lugares naturales. Lo que queríamos era hacerla bien y probablemente eso hacía tener mucha cautela y mucho tiempo. Nosotros hubiéramos estado dispuestos a que esta ley se hubiera aprobado hace un año y medio y hace 2 años, pero por caso, bienvenido sea. ¿Y por qué no ha podido aprobarse antes? Bueno, pues porque ha costado mucho mover al Partido Socialista en la medida en que está en el gobierno y que el departamento del Ministerio del MITMA, el Ministerio de Transportes, es de donde depende, en este caso, esta cuestión, pues ha costado mucho moverles en algunas cuestiones, las que tenían que ver con poner tope a los tenedores, la que tenía que ver con la definición de la zona tensionada, con qué condiciones tenía que cumplir para poder determinar la zona tensionada, con quién tenía que determinarla, con qué elementos poníamos para topar el precio de los alquileres, para que los alquileres no sigan siguiendo con esta lógica disparatada que se vive de manera muy evidente en lugares muy concretos. Se hablaba, creo que hace un momento, de Donostia, pero hay más lugares. Pues yo creo que eso hacía muy complicado actuar, porque seguramente hay muchos agentes que también tienen intereses aquí y que habrán presionado lo suyo, pero nosotros hemos estado siempre y desde el primer momento intentando que el derecho a la vivienda prevaleciera sobre el concepto patrimonial de la vivienda. Es decir, vivimos en una cultura, y eso no es ajeno a nuestra realidad, a la realidad de Euskal Herria, donde la vivienda ha sido entendido como un bien patrimonial que además era transmisible o que era una forma de transmitir un valor, un patrimonio a las generaciones sucesivas, y eso hacía que, por ejemplo, las políticas de alquiler tuvieran un menor peso con respecto a otros lugares de Europa, y tenía que ver también con que esto iba aumentando sistemáticamente los precios de la vivienda y sacando a cada vez más gente las posibilidades de optar a una vivienda, y por tanto de tener derecho a la vivienda. Es un derecho que la propia Constitución parece que proclama, pero que luego pues no pone en práctica, ¿no? Y por tanto era un debate complejo, y yo creo que hemos conseguido que por primera vez se rompa ese paradigma de la vivienda como un bien de mercado para entenderla como un derecho, y para que se avance en la intervención del poder público para garantizar el acceso a la vivienda a toda su población. ¿Y esa es la solución? ¿Va a conseguir sacar más vivienda al mercado, contener los precios? Hombre, lo que tenemos es la lectura concreta de los tiempos, y lo que sabemos es que todo lo que se ha hecho hasta ahora no lo ha conseguido. Y lo que se ha hecho hasta ahora ha sido dejar que el mercado se regulara solo. Entonces, si uno ve todas las leyes de vivienda y todas las medidas de vivienda que se han venido desarrollando en el Estado español durante las últimas 4 décadas, verá que lo que no ha habido ha sido intervención pública. O una intervención pública muy limitada a la construcción pública de vivienda, y con unos porcentajes que entendíamos que eran inferiores a lo que se necesitaba en lo que tenía que ver con las viviendas de alquiler protegido, de alquiler social, y se esperaba que el mercado pues se regulara solo, como se dice siempre. Pero lo que hemos visto es que esto no ha sido suficiente. El Estado español ha construido vivienda, y se han construido muchas viviendas, y sin embargo eso no ha bajado el precio del alquiler. Hay que recordar que en el Estado español hay 3.400.000 viviendas vacías. Aquí lo que hay es un problema que tiene que ver con, el carácter patrimonial y con el carácter de valor de mercado de la vivienda por encima del derecho a la vivienda. Y yo creo que esa es una lectura que hay que romper, porque, por desgracia, en nuestra sociedad, en la sociedad vasca, hay mucha gente que quiere optar a una vivienda y no puede pagarla por los precios que tiene, y porque tiene unos salarios seguramente que le hacen que lo que tiene que destinar a pagar un alquiler o a pagar una vivienda en propiedad pues le haga ser un continuo habitante de la casa de sus padres. Pero ya existe una ley vasca de vivienda, el Estado no tiene competencia en vivienda. ¿Hay invasión competencial? No, en ningún caso. Bueno, sí que creo que cabe recordar que la ley de vivienda que está en vigor es una ley de vivienda que se aprobó con los votos del Partido Socialista de Euskadi, de Euskal Herria Bildu y de Unión Progreso y Democracia, no del PNV, que votó en contra. Pero en cualquier caso, esta ley, la que se va a aprobar en el Congreso de los Diputados, no invade en modo alguno la competencia de la Comunidad Autónoma Vasca para hacer cosas. Como ha dicho hoy el consejero de Vivienda, el señor Arriola, en todo caso habilita y facilita que los poderes públicos, ya sean comunidades autónomas o ayuntamientos, que también tienen competencias en materia de vivienda, puedan desarrollar políticas. Porque hay una cosa que es cierta, y es que en materia de vivienda las comunidades autónomas tienen práctica competencia exclusiva sobre la materia de vivienda, pero no es menos cierto que el Estado tiene práctica competencia exclusiva sobre la ley de arrendamientos urbanos, que es la que determina todo lo que tiene que ver con los alquileres. Y en esta ley, si a algo se le da entidad e intensidad, es la ley de viviendas. Yo esperaría y desearía que ese temor a la invasión competencial se reflejara una vez se conozca la ley, porque esta ley la hemos trabajado conjuntamente con Esquerra Republicana de Cataluña, que ostenta el Govern de Cataluña y que es el menos interesado en que haya una invasión competencial en sus propias líneas de desarrollo en materia de vivienda, porque tuviera una ley impugnada en el Tribunal Constitucional que precisamente lo que ha hecho ha sido impedir
una línea de avances que parece que determinados observatorios en Cataluña estaban considerando como positivos para controlar los precios de los alquileres. Así que yo no creo que haya invasión competencial y no creo tampoco, sinceramente lo digo y lo digo con honestidad, no creo que la línea de ataque a esta ley de vivienda tenga que ser parecida al de Ayuso, que está utilizando esos mismos términos. Yo creo que no deberíamos ir por ahí. Estudiemos la ley, veamos que no hay invasión competencial y a partir de ahí veamos qué instrumentos tienen las comunidades autónomas ahora que antes no tenían para poder hacer cosas. De hecho, el propio alcalde de Donostia en el 2020 decía, y lo pienso porque es así textual, que apelaba al gobierno español para que regularan los aumentos de los alquileres. Bueno, pues ahora lo que el gobierno del Estado español ha hecho por el acuerdo de Euskal Herria Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y el propio gobierno es dar herramientas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que se regulen los precios de los alquileres y para que pagan tope a ese aumento de los precios de los alquileres. Pero el hecho de que el Estado asuma competencias que en principio no tiene, abre una dinámica tal vez peligrosa. ¿Pero qué competencia asume? Pregunto. No, pues es una de las interpretaciones que se están diciendo. Bueno, es que yo he oído una interpretación, en concreto del portavoz parlamentario del PNV, que dice que hay una invasión competencial, pero que tampoco tiene el texto. Bueno, pues es complicado. Es complicado mantener esa línea argumental si no tienes el texto. Pero esto yo también lo he oído cuando se hablaba del impuesto a las grandes fortunas, o el impuesto a los beneficios extraordinarios, o el impuesto a las eléctricas. Y al final resulta que es que no hay tal invasión competencial. Aquí nunca había habido una legislación que determinara que se pueden declarar zonas tensionadas. Y que una zona tensionada, que es aquella zona en la que el mercado está disparado, se pueda intervenir desde lo público. Y lo que hace esta ley es decir, cuando en una zona determinada la gente tenga que disponer o tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, o en aquellos lugares donde el aumento de los precios del alquiler durante los últimos 5 años ha aumentado 3 puntos por encima del IPC, podemos decir que hay una zona tensionada. Y la comunidad autónoma o el ayuntamiento, si quieren, podrán decidir que eso es zona tensionada. Y si es zona tensionada, tendrán estas herramientas para poder ponerle coto. Y entre esas herramientas está el índice de referencia de precios, que podrán determinarlo las comunidades autónomas o los ayuntamientos, está la limitación de los precios de alquiler o la indexación al contrato anterior de esas viviendas en la prórroga de sus contratos o en el nuevo contrato para ese mismo tipo de vivienda, e incluso en las viviendas nuevas, las nuevas viviendas que entran al mercado, bien porque son viviendas que antes estaban destinadas para vivienda de una persona o para el desarrollo de la vida de una persona, pero que pasan a ser de alquiler, para que estén reguladas también. Y eso es facultad exclusiva de las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Nadie le está diciendo que lo vaya a hacer el Estado. Le está diciendo, ahora sí tienes las herramientas para poder poner tope a los precios de los alquileres, que es algo que, como decía el propio alcalde de Donostia, Eneko Goya, estaba reclamando en el 2020. Y no creo que lo haría porque quisiera perder competencias propias o porque quisiera que hubiera invasión competencial, sino más bien al contrario, porque decía, necesito un paraguas jurídico que me permita hacer cosas. Bien, pues ahora el paraguas jurídico ya existe. Ahora se va a medir la voluntad política para hacer cosas, o por el contrario, mirar hacia otro lado y que el mercado se regule solo, aunque eso suponga gentrificar nuestros barrios y hacer la vida más difícil para nuestros ciudadanos y ciudadanas en los lugares donde quieren vivir. Euskal Herria Bildu, Podemos, RC están juntos en esta ley de vivienda, también en la reforma de la ley del solo sí es sí. Presentaron una propuesta de acuerdo, pero el PSOE ha optado por negociarlo con el Partido Popular. Sí, no nos parece una buena noticia. No creemos que volver a plantear iniciativas que nos llevan al escenario anterior, aquel que todos consideramos bueno, que era el del consentimiento, que es el que da sentido y da casi literalidad a la ley, en lo que tiene que ver con el solo sí es sí, pues tenga que ser puesto en cuestión. Yo creo que hemos entrado en una senda peligrosa que probablemente se ha alimentado con mucho sensacionalismo, que tiene que ver con la carrera punitiva, con el cuanto más años de condena pongas, aparentemente más duro eres, cuando yo creo que lo que tenemos que hacer es una ley integral, una ley que no persiga cuál es el cómputo de años que tienes que estar por una agresión, sino que operando desde la raíz intente evitar el número de agresiones, porque por desgracia son muchas, son demasiadas, ya una sería mucho, pero es que son muchísimas las que se producen, y nosotros ahí hemos mantenido siempre una postura muy clara, que es que el consentimiento no puede caerse de esta ley, que no podemos volver a escenarios anteriores, porque será precisamente el avance en esta ley, que era que solo sí es sí. Si la ley sale adelante con el Partido Popular, sin los socios del gobierno, ¿eso puede tener una lectura inocua? No, nada tiene una lectura inocua en política. Yo creo que todo lo que se hace en política es optar por una decisión o por otra. Y yo creo que no la tiene, y creo que tendrá en todo caso que explicar quien cambia de posición, por qué cambia de posición. Pero si quienes hemos mantenido siempre, como digo, que el consentimiento tenía que estar en el centro, que tenemos que ir hacia una profunda transformación
de las relaciones entre hombres y mujeres que pasen por el respeto absoluto y que pasen por la tolerancia cero con las agresiones hacia las mujeres, pues en ese sentido, permítanme, pues creo que poco tenemos que explicar. Estamos donde hemos estado siempre, que es intentando avanzar en escenarios de mayor igualdad y de mayor respeto hacia los derechos de las mujeres y en contra de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Si alguien ha entendido que determinados poderes o medios pues son capaces de generar una opinión pública que les puede resultar lesiva a las elecciones, tendrán que explicarlo ellos, no yo. En una entrevista este fin de semana, Pedro Sánchez eludía hablar de EH Bildu como socio preferente y decía que bajo ningún concepto el PSOE contempla gobernar con EH Bildu. ¿Les ha sorprendido la contundencia? No, nosotros sabemos que nuestra fuerza y nuestra posición depende del apoyo que nos dan los ciudadanos y ciudadanas vascas. Nosotros en la anterior campaña electoral y nosotros les decíamos que si nos daban la fuerza que les pedíamos íbamos a ser determinantes y que nuestra posición determinante iba a empujar, iba a impulsar medidas en defensa de los sectores populares y de las clases más desfavorecidas, y es lo que hemos hecho esta legislatura. Y si seguimos teniendo esa fuerza, o incluso si tenemos más fuerza que la que tenemos en la actualidad, no solo seguiremos impulsando medidas de marcado carácter social para defender a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, sino que además es que seremos imprescindibles, y por mucho que diga ahora el presidente del gobierno, pues no le volverá a quedar otro remedio que tener que contar con nosotros. Y creo sinceramente que eso será bueno para los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria, y también creo que cualquier derecho que se conquiste para los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria es un derecho que se conquista para los ciudadanos y ciudadanas de ese Estado en el que todavía hoy estamos todos insertos, que es el Estado español. ¿Y el choque entre Podemos y Sumar les preocupa? Bueno, yo creo que todos sabemos cuál es la alternativa a este gobierno. No hace falta ser un experto en ciencia política para entender que la alternativa a un gobierno del Partido Socialista, más el espacio que esté a la izquierda del Partido Socialista, llámese como se llame, es un gobierno de derechas donde la extrema derecha tiene bastante que decir. Lo vemos en Castilla y León y lo vemos en otros lugares, ¿no? Y en Andalucía y en otros lugares. Por lo tanto, a nosotros lo que nos preocupa es que no sean capaces de movilizar a todo su electorado para en el Estado español ser capaces de contraponer un número suficiente que, junto con el del independentismo de izquierdas de Cataluña, de Galicia y de Euskal Herria, vuelva a frenar el avance de la extrema derecha y de la derecha extrema en el Estado español, porque eso sí que creemos que es una amenaza potencial para nuestros derechos, incluso para nuestro futuro. Dejar ese debate en que el pulso va de financiación y listas, ¿a quién perjudica y a quién beneficia? Bueno, no lo sé. O sea, yo sinceramente es que no vi la entrevista de ayer. Sí que no he podido abstraerme a leer las cosas que de la misma se han visto publicadas hoy, pero bueno, no entiendo muy bien en qué momento del fragor de esa batalla están. Yo sí creo que sería bueno que la izquierda del Estado español encontrara un escenario de acuerdo donde probablemente tengan que hablar de qué cuota le corresponde a cada cual y de qué grado de presencia garantizan para cada cual, pero donde quede claro que nadie se merece estar soportando gobiernos de la derecha extrema y de la extrema derecha, porque en el fondo son gobiernos que buscan desequilibrar nuevamente las relaciones en favor de las élites económicas y en contra de los intereses de las clases populares. Hay un asunto que parece que se quiere poner sobre la mesa en caso de que los números den para una próxima legislatura, y es el del debate territorial. Yolanda Díaz y Pablo Iglesias encaran igual ese debate sobre el modelo de Estado. Bueno, yo sé cómo lo encara Pablo Iglesias, porque con él he tenido la oportunidad de afrontarlo en más de una ocasión, y creo que ahí hay una línea de avance. Con Yolanda Díaz no lo sé, y como a cualquier persona a la que no conozco le otorgo el beneficio de la duda. Es decir, que yo no puedo anticipar cuál va a ser la posición de Yolanda Díaz. Lo que yo sí que creo que Yolanda Díaz, y es gallega, entenderá que hay nacionalidades, las que se llaman nacionalidades históricas, es decir, que hay naciones en el Estado español, que el Estado español es plurinacional o no se concibe de ninguna otra manera con visos de realidad a medio y largo plazo, y que por tanto la solución no puede pasar por mirar hacia otro lado ante las legítimas reclamaciones y reivindicaciones de las naciones sin Estado que actualmente integran el Estado español, sino que pasa por buscar un escenario donde desde el diálogo y desde el respeto democrático podamos depositar en la ciudadanía su futuro y podamos consolidar un escenario en el que los pueblos y naciones que actualmente integran el Estado español lo estén por voluntad propia o dejen de estarlo por voluntad propia, es decir, que a través del derecho a decidir podamos avanzar. Pedro Sánchez, el PSOE dejaba claro que no va a haber cambios en la Constitución para incluir el derecho a decidir, que no va a haber referéndum pactado en Cataluña, que no va a haber debates en base a la identidad. Sí, pero es que yo creo que el Partido Socialista se lo obliga a hacer. Pues yo creo que el Partido Socialista, como partido de Estado, seguramente tendrá la
tentación, y no digo que sea ilegítima, de seguir ostentando un papel preponderante en el Estado español, y si puede ser gobernando, mejor. Y si para gobernar tiene que atender reclamaciones que no le gustan, pues tendrá que elegir o no atenderlas y no gobernar, o atenderlas y gobernar. No es nada nuevo, no es una disyuntiva o una encrucijada que afrontemos por primera vez. Es decir, en muchas ocasiones en esta legislatura hemos señalado aquello de que al Partido Socialista se le obliga a hacer, que no hace. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos, si la ciudadanía sigue confiando en nosotros y en nosotras, en seguir empujando los cambios necesarios para democratizar más el Estado español. Y creo que lo que tiene que ver con lo territorial y lo que tiene que ver con la concepción plurinacional, hay mucho que avanzar en parámetros democráticos. Óscar Matute, gracias por estar en Ganbara. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Zuri.